Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, hay unos detalles maravillosos que quisiera traer a colación. El primero es que Jesús aparece como el gran protagonista del valor de la humildad. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 3 que Jesús se acerca al río Jordán y hace fila o se junta entre aquella gente a la que Juan llamaba raza de víboras. Es increíble cómo Jesús, siendo Dios, va haciendo fila con aquella gente para recibir el bautismo. Un gesto de humildad extraordinario. Pero esto de la humildad sigue aún cuando llega donde está Juan. Y Juan le dice, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Yo no merezco ni desatar las sandalias. Y entonces se juntan dos hombres de profunda humildad en este mundo. Así tenemos que ir todos y cada uno de nosotros. Si queremos ser cristianos, si queremos ser espirituales, si queremos ser seguidores del Señor, aprender de estos gestos tan lindos. Segundo, descubrimos en el bautismo de Jesús tres acontecimientos extraordinarios. Veámoslo despacio en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículos 15 al 16 y 21 al 22. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo, tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Encontramos aquí tres acontecimientos que nos dicen lo importante, lo indispensable que es el bautismo. El bautismo no es única y exclusivamente para el perdón de los pecados. Entonces dime tú, ¿para qué se bautiza Jesús? Si Jesús no tiene pecado. Pero en segundo lugar, el bautismo es el que abre el cielo. Cuando Jesús es bautizado, se abre el cielo. Y entonces hay una unión entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, y entramos en familiaridad, en intimidad, en relación con el Señor. Tercero, el bautismo es importante porque descendió el poder, la fuerza del Espíritu Santo en forma de paloma. Vale la pena el bautismo. Y tercero, o cuarto, perdón, aquella voz que dice,
tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Mire lo importante que es el bautismo. Mire lo fundamental que es el bautismo en el caso concreto de Jesús. El bautismo, insisto, no es única y exclusivamente para perdón de los pecados. El bautismo es también para abrir el cielo, para que descienda la fuerza del Espíritu Santo y para ser hijos de Dios. Porque Juan 3:5 dice, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es espíritu. En efecto, cuanto antes hay que bautizar los niños para que nazcan del Espíritu. Aquí la pregunta a resolver es, ¿cuándo bautizar? Y yo he dicho, y perdonen que insista tanto, que el bautismo efectivamente tiene que hacerse cuanto antes. Y permítanme que haga estas aclaraciones nuevamente. Es verdad, Marcos 16:16 dice, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Y muchos argumentan, mire, aquí está claro, es necesario creer para ser bautizado. Sí, señor. Sí, señor. Pero Jesús dice, el que crea y se bautice se salva. Pero esta gente no era bautizada. Y se necesita que esta gente crea y que se bautice. Es que el error de los protestantes no es que bauticen adultos. Ese no es el problema. El error de los protestantes es que a un bautizado le ensartan otro bautismo. Error, porque no has caído en la cuenta de lo que dice Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo y punto. Si crees en la palabra de Dios, tienes que asumir y tienes que aceptar Efesios 4:5. ¿Y cuánta gente hasta con 3, 4 bautismos? No, Señor. Luego, es verdad. Hoy hemos leído Lucas capítulo 3, donde Jesús se acerca al río Jordán y se bautiza. Y estas cosas suceden cuando Jesús tiene 30 años. Es cierto. Pero ya dijimos que Jesús se bautiza para manifestarse al mundo. Ustedes y yo nos bautizamos para ser miembros de la iglesia, herederos y coherederos del reino de los cielos, para el perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo. Jesús no. Entonces, una cosa es el bautismo de Jesús y otra cosa es el bautismo de nosotros. Tercero, es cierto. Mateo 19:13, Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Y muchos dicen entonces, ¿para qué candelas? ¿Para qué padrino? ¿Para qué mantilla blanca? ¿Para qué trajecito blanco? Si los niños son de Jesús. Cierto. Pero ¿de dónde han sacado que este pasaje donde Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque los que son como ellos el reino de los cielos, niegue el bautismo? Señor, esto lo exige. Si Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y el bautismo es el único medio para acercar al niño a Jesús, entonces cuanto antes hay que bautizarle. Pero muchos dicen, no, yo voy a esperar que mi hijo esté grande para que él decida cuándo bautizarse. Entonces, no le enseñes tu idioma, no le enseñes español y deja que crezca y que él decida qué idioma quiere hablar. Entonces, no le hagas cristiano. Espera que él decida a qué religión quiere pertenecer. Si a la religión del hinduismo,
el islamismo, el judaísmo, que él decida, el budismo. No le enseñes aspectos culturales, cómo vestir, cómo comer, y deja que él decida. No hagamos el ridículo. Lo que debemos de saber es que en el Nuevo Testamento se bautizaban familias completas. Lee despacio Hechos, capítulo 16. Se hace bautizar la familia de Lidia. Y del versículo 31 en adelante se hace bautizar la familia del carcelero. Y no dice que solo los viejos. Y no dice que en un río. En la noche se hizo bautizar él, el carcelero, y toda su familia en la casa. Por tanto, el bautismo de la Iglesia Católica, aunque se haya hecho en la iglesia con un poquito de agua, vale. Así lo hicieron las primeras comunidades cristianas. Vale. Por último, se dice que el bautismo es para perdón de los pecados. Cierto. Pero ya caímos en la cuenta de que si el bautismo es única y exclusivamente para el perdón de los pecados, ¿por qué se bautizó Jesús? Pero aún así, si el bautismo es para perdón de pecado y un niño no tiene pecado, entonces ¿por qué bautizarle? Señor, los niños tienen pecado. Lee despacio. Salmo 51:7. El salmista David, el ungido de Dios, el rey de Israel, el que venció al Goliat, dice: mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Somos pecadores desde el seno materno. Si el bautismo es para perdón de pecado, pues por eso hay que bautizar a los niños. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.